Vamos a leer en Romanos capítulo 5, vamos a leer del verso 6 al verso 11. Del verso 6 al verso 11. Romanos 5, del 6 al 11. La palabra del Señor dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Preparemos nuestro corazón, disponemos este tiempo para escuchar la palabra del Señor, que hoy viene a cargo del pastor Fernando. Disponemos nuestros corazones. Bienvenida, amada iglesia, a esta mañana. Que Dios te bendiga, amigos y amigas. Gracias por conectarte a esta transmisión. Con un corazón ahora atento y reverente, vamos a disponernos a escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Hemos leído el libro de Romanos capítulo 5 y es el pasaje que hoy vamos a meditar. Ya llevamos unos meses atrás estudiando una serie. Estamos estudiando la visión de Dios para nuestra iglesia, estamos recordándola. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos una iglesia llena de amor, además sensible a la necesidad de las personas, guiándolas a alcanzar el carácter de Cristo. Ya durante unos 3 meses aproximadamente estamos hablando acerca del amor, porque es la primera parte de nuestra visión. Estamos en nuestro segundo mes, hemos visto el amor que da, el amor que enseña a otros a amar, y hoy veremos el amor que transforma. Y para iniciar el tema de esta mañana quiero contarte una historia. Esto sucedió en una universidad. Una profesora estaba leyendo un libro de literatura inglesa. El libro le resultaba aburrido y a duras penas se concentraba en la lectura. En una ocasión conoció a un joven profesor en el plantel en el que ella trabajaba. Rápidamente se enamoraron y un día ella se llega a enterar que su enamorado era el autor de aquel libro cuya lectura le parecía aburrida. Sorprendida, se quedó despierta toda la noche leyéndolo y al finalizarlo exclamó emocionada diciendo: este es el libro más fascinante que jamás haya leído. ¿Qué fue lo que le hizo cambiar de opinión? El amor. ¿Por qué? Porque el amor transforma. El amor tiene poder para cambiar a una persona y mucho más cuando tú y yo experimentamos el amor de Dios. Cuando comprendemos a cabalidad qué es lo que hizo por nosotros, desearemos responder a ese amor de manera inmediata. Aprenderemos a amar a nuestro prójimo con aquel amor transformador que Dios nos mostró. El amor de Dios es un amor que transforma. Él nos amó y Dios nos mostró ese amor por cada uno de nosotros al transformar nuestra condición caída. Es lo primero que vamos a ver. Nuestra situación sin la muerte de nuestro Señor Jesús no tenía solución. No había horizonte para nosotros. Nuestro problema era el pecado. Y es que a causa del pecado se abrió una separación, una división entre nosotros y Dios. Quedamos alejados, distanciados de Él. Pero es Dios quien, al ver nuestra condición, decide intervenir, movido por su amor. Él no solamente contempló nuestro problema, sino que intervino. Él hizo algo para revertir. No esperó a que nosotros cambiáramos. Es más, nunca hubiéramos podido hacerlo por nosotros mismos. Nunca íbamos a dejar de ser pecadores, desobedientes a la palabra de Dios, obstinados, rebeldes. Por eso es que Dios tiene que intervenir enviando a nuestro Señor Jesús. ¿Para qué?
para transformarnos. Íbamos a ser condenados. Nada de lo que íbamos o pudiéramos haber hecho podría salvarnos. Por eso Cristo tuvo que morir para proveer una solución. Y lo primero que Cristo ganó para el hombre con su sacrificio fue que nos justificó. Dice el pasaje de Romanos 5 en los versos 8 y 9 de esta manera: Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. El amor de Dios transformó nuestra condición caída, porque donde no había solución, el sacrificio de Cristo trajo esa solución. Y lo primero que hace el sacrificio de Cristo es justificarnos delante de Dios. Es decir, que podemos ser declarados justos ante el tribunal de Dios. Nuestros pecados son cargados sobre Cristo y la justicia de Cristo es atribuida gratuitamente para nosotros. Y eso hace que al presentarnos delante de Dios seamos aceptados, recibidos, acogidos por Dios. Somos declarados justos gracias a la obediencia y a la justicia de Cristo. Solo Él pudo haber hecho lo que nadie más. Él pudo cumplir toda la ley de Dios. Él incluso vivió sin pecado. Es precisamente esta obediencia y esta justicia la que Cristo nos otorga para que seamos aceptables ante el Padre. Todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros ya fueron perdonados cuando estamos en Cristo. El Señor nos quita toda culpa, todo castigo, toda condenación y pasamos a ser herederos de la vida eterna. Por eso la palabra nos muestra el amor de Dios como un amor transformador. La justificación es un regalo de amor de parte de Dios para el hombre. Y solo se recibe por medio de la fe en Jesucristo. Cuando ponemos nuestra fe en Él, confiando que su sacrificio basta y es suficiente para ser salvos. Cuando tú y yo somos declarados justos, podemos tener paz con Dios. Entramos a una nueva relación con nuestro Padre. Quedamos reconciliados. Pasamos a un estado de bendición. Empezamos a disfrutar la paz, pero que viene de Dios. Y esa paz afecta todo ámbito de nuestra vida. Paz con los demás. Paz dentro de la familia. Paz dentro de nosotros mismos. Además, también tenemos acceso a la gracia de Dios. Por ser declarados justos como una obra del amor de Dios, ahora podemos gozar de su favor, de su bondad, de su amor, de manera continua, de manera incondicional y diaria. Todo esto está a nuestro alcance. Todo esto Cristo lo hizo, lo cambió y nos lo dio a nosotros. Además también tenemos esperanza. Hay seguridad en que nuestro destino final será el reino de los cielos. Ya no hay sombra e incertidumbre hacia dónde irás a la eternidad, sino habrá seguridad. Y todas estas bendiciones, todo lo que hemos visto, nuestra reconciliación con Dios, el acceso a su gracia, a su favor, a su bondad, están ahora a nuestro alcance gracias a la muerte de Cristo. En segundo lugar, también el amor de Dios transforma porque cambió nuestra condición caída al santificarnos a través de su sacrificio. Nos santificó. Y vamos a leer Hebreos capítulo 10, versículos 10 y el verso 14. Dice de esta manera: en esta voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. El amor de Dios nos transforma. Él nos ha limpiado de todo pecado y gracias a su preciosa sangre somos hechos santos.
Cristo nos ha tomado, nos ha separado para Dios, para una nueva vida. Cuando venimos a Cristo es cierto que venimos con hábitos aprendidos, conductas aprendidas, caminos desordenados, pero Dios en su amor, en ese amor transformador, Él nos va cambiando por medio de su Espíritu Santo. Él continuamente nos va ayudando en nuestra debilidad. Él nos va a ir limpiando como lo está haciendo contigo hoy. Si estás atravesando alguna dificultad, ten por seguro que no es porque Dios se haya alejado de ti. Quizá uno de sus propósitos es que Él te esté limpiando, como muchas veces lo ha hecho con mi vida. Y Él lo va a seguir haciendo hasta hacernos libres. Nos va a dar poder para vencer todo pecado, toda debilidad. Esta santificación que Dios obra en nosotros, ¿dónde radica? ¿Dónde sucede? Sucede en nuestro corazón. Y Dios va a santificarnos de manera continua. Él va a obrar en nosotros hasta que lleguemos a ser cada vez más como nuestro Señor Jesús. ¿Te das cuenta del amor transformador de Dios? Él nos ama y nos ha dado su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está muy comprometido contigo, muy comprometido conmigo. ¿Por qué? Porque Él quiere ayudarnos. Él quiere perfeccionarnos, restaurarnos, darnos victoria sobre la carne, sacarnos de caminos de muerte. Incluso si espiritualmente estamos en una sequedad, Él quiere cambiar todo esto. Él quiere abrir ríos de agua viva en tu interior. Él quiere transformar tu carácter y mi carácter. Él quiere hacernos cada vez mejores cristianos. Eso es lo que Él quiere. Y en eso el Espíritu Santo está muy comprometido. No basta que incluso se lo pidamos. Él lo sabe. Y cada vez que vamos a Él en oración, Él se dispone a ayudarnos. Otra de las cosas que Dios ha hecho con su amor transformador en nosotros es que nos ha redimido. Y vamos allí a Colosenses capítulo 1 para leer los versos 13 y 14. Dice de esta manera: pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. El amor de Cristo nos transformó nuestra condición caída, ya que sin Cristo estábamos en un estado de esclavitud. Es decir, éramos esclavos del pecado. Éramos maniatados, dominados por el pecado. Pero el amor de Cristo se muestra en que Él nos libera de esta esclavitud. Nos libera de la ira de Dios gracias a su sangre. Por eso dice el pasaje que hemos leído, que Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Cristo voluntariamente, Él se ha hecho responsable, se hizo responsable de nuestros pecados. Él se comprometió a recibir el castigo necesario que mi pecado, tu pecado merecía. Así, nuestros pecados fueron castigados, pero en Cristo, para otorgarnos libertad y así transformar nuestra vida. El pecado ya no más nos puede esclavizar. No hay ningún poder de las tinieblas que pueda prevalecer contra ti. Nada de ello, porque ahora Cristo nos ha hecho libres. Y si estás luchando con algo en tu vida, quiero recordarte lo que Cristo ya hizo en nosotros. Eres libre, y en su poder puedes vencer. Además, a través de lo que Cristo ha hecho al redimirnos, es decir, podemos recordar que ya no nos pertenecemos a nosotros, sino le pertenecemos a Cristo Jesús. Hay un sentido de pertenencia, somos suyos. Ya no somos huérfanos, ahora le pertenecemos a Cristo. Somos suyos.
Se dan cuenta que hemos llegado a un punto en donde hemos comprendido el amor transformador de Dios. Y ahora ese amor de Dios crea una respuesta en el hombre que ha sido transformado. Todo lo que Cristo hizo por amor, para transformar nuestro estado de ruina espiritual, crea una respuesta en una persona. No hay nadie que haya sido declarado justo, declarado santo, liberado del pecado por el sacrificio de Cristo, que no pueda corresponder a ese amor. Veremos lo que sucede en una persona que es transformada por Cristo. Y allí en Lucas 8 encontraremos una historia que nos va a hablar de esto. Lucas 8, acompáñame por favor. Lucas 8 para leer los versículos del 26 en adelante. Es la historia del endemoniado gadareno. Dice de esta manera: al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Este es el estado crítico de un hombre. Este es el estado de un hombre que dejó la puerta abierta al pecado. Y el pecado entró y lo empezó a destruir y terminó aprisionado. Terminó perturbado, desnudo, esclavizado por poderes malignos, lejos de su verdadero hogar. Este hombre gadareno del relato representa nuestro estado de perdición, de condenación antes de la muerte de Cristo, de incapacidad de salvarnos por nosotros mismos. Ese es nuestro estado cuando estamos lejos de Cristo, sin Cristo, viviendo y creyendo a nuestra manera. Pero ante esta condición de este hombre gadareno, Cristo, sin que este hombre lo llamara, este hombre, este Señor Jesús, nuestro Señor, interviene. ¿Y qué hace? Lo transforma, lo liberta, lo cambia. Cristo aquí en el relato termina expulsando a esos demonios que estaban en el interior de este hombre. Por el poder de la vida de Cristo, este hombre recibió una vida nueva, una vida distinta. Dice el pasaje que este gadareno ahora estaba en su juicio cabal. Dice el verso 35, cuando salieron a verlo, lo que había sucedido, vieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Es el poder transformador de nuestro Señor. Pero ahora estemos atentos a la respuesta de este gadareno, a lo que Cristo hizo por él. Leamos el verso 38. Dice de esta manera: entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Si nosotros notamos la respuesta de este hombre que ha sido liberado, veremos cómo responde un hombre transformado por el amor de Dios. Dice que este hombre le rogaba que le dejase estar con él. Pues obviamente este hombre deseaba estar con Cristo, tenía nuevos anhelos. Esto es lo primero
la primera forma en la que un hombre transformado responde. Cambian sus anhelos. Vamos a tener un deseo sincero de querer estar cerca de nuestro Señor. Esta es la forma en la que respondemos ante el amor transformador de nuestro Dios, buscando una mejor comunión, arreglando cada vez aquellas cosas en nuestra vida para poder estar en una perfecta unidad con nuestro Señor. La segunda forma en la que responde un hombre transformado es por medio de la obediencia. Dice el pasaje que ante el pedido del gadareno de que lo dejase estar con él, el Señor Jesús le dijo, no, regresa a tu casa y cuenta lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Qué hace este hombre? Él responde con obediencia. Él obedece, hace lo que Cristo le pide. Y es la forma en la que nosotros, que hemos sido transformados por el amor de Dios, debemos responder con obediencia a nuestro Señor, a todo lo que Él nos indique por medio de su palabra. La tercera respuesta es la gratitud para con el Señor Jesús. Podemos notar aquí de manera clara que este hombre se sentía muy agradecido con el Señor Jesús. ¿Cuántos años este hombre había sido esclavo? Había vivido desnudo, lejos del amor de Dios, lejos del amor de su familia, aprisionado, dominado. ¿Cuántos años? Y ahora viene el Señor Jesús y lo transforma y lo hace libre y cambia su condición. ¿Te puedes imaginar el corazón de este gadareno? Agradecido, derramando hasta quizás sus lágrimas por el Señor Jesús, por todo lo que Él había hecho con él en ese instante. Es la respuesta de un hombre transformado. La gratitud, cuando estamos agradecidos con lo que Cristo ha hecho en la cruz por nosotros. Y si estamos agradecidos, dice Hebreos, pues sirvamos al Señor, sirvámosle con todo nuestro corazón. Pero hay algo más. La última forma en la que responde un hombre transformado por el amor de Dios es cuando éste se dispone a hablar a otros acerca de Cristo. Dice que el Señor Jesús le dice, ve y cuenta a otros, ve y cuenta a tu familia lo que Dios ha hecho contigo. E inmediatamente este hombre sale y divulga todo lo que Cristo ha hecho en él y la forma en la que Dios lo rescató. Todo lo que Cristo ha hecho por amor en nuestras vidas nos impulsa a amarle, pero también crea algo en nosotros. Nos impulsa a amar a nuestro prójimo de otra manera, Y veremos de qué manera nos amó Dios. Ya en esta última parte veremos que el amor que Dios nos mostró fue a pesar de nuestra condición caída. En la Biblia vamos a encontrar pasajes como el hijo pródigo, la oveja perdida, la moneda perdida, que nos enseñan de manera directa cómo es el amor del Padre. Hay muchísimos pasajes que nos muestran, nos revelan cómo es el amor del Padre. Pero nos enfocaremos en el amor del Padre, en ese amor que Él tuvo para con nosotros. Y del amor de Dios aprenderemos a amar a nuestro prójimo como Él lo hizo con nosotros. Dios nos amó siendo aún débiles. Dice ahí en Romanos capítulo 5, nuestro pasaje central, en el versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. La palabra débil significa incapaz. Es decir, éramos incapaces de salvarnos. Por más esfuerzos que hacíamos, estos resultaban inútiles. Ni limosnas, ni obras de caridad, ni sacrificios que hiciéramos para tratar de estar bien con Dios, ninguna buena obra podía cambiar el estado de condenación en el que nos encontrábamos. Éramos culpables, merecedores del juicio de Dios. Es allí donde Dios ve nuestra debilidad, nuestra incapacidad, que no podíamos valernos por nosotros mismos, y Él y el Hijo, Él actúan en nuestro favor.
Y Cristo viene y toma forma de hombre para morir por nosotros. Él nos ha rescatado no por buenas obras que hayamos hecho, sino por su amor. Dice Tito, capítulo 3, versos 4 y 5, pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador Jesús y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. De la misma forma en que no podíamos valernos por nosotros mismos para ser salvos, asimismo ninguna persona hoy puede valerse por sí misma para ser salva, ni para llegar a Cristo. Necesitan que le mostremos amor, que seamos nosotros los que le llevemos al Señor Jesús, que nosotros seamos los que nos acerquemos dando nuestro tiempo, nuestra atención y muchas veces escuchando sus problemas, compartiendo de lo que tenemos. Es así como mostramos el amor de Dios. Este amor que Dios nos ha mostrado nos enseña a actuar, a guiar, a participar de la obra de salvación de Dios en las personas que no le conocen. Ellas difícilmente van a llegar al Señor si es que nosotros no las llevamos, si nosotros no les mostramos el amor de Cristo. Una pregunta que quiero responderme y que quiero hacerte también a ti es, ¿hay algún débil cerca de ti? ¿Hay alguien de quien sabes que necesita del Señor a causa de sus problemas? Entonces es el tiempo, iglesia, de mostrarle nuestro amor a esa persona. Ponga a esa persona en tus oraciones. Quiero contarte lo que ha pasado en una de nuestras redes. Una joven que se había apartado del Señor desde hace mucho tiempo ya. Cuando estamos en época de pandemia, ella fue invitada por una de nuestras hermanas de la iglesia. Ella le compartió el link de nuestras reuniones en Zoom, ella ingresó porque había mucha necesidad en ella. Esta joven terminó reconciliándose con Dios y hoy está decidida a bautizarse y está estudiando. Es en estos tiempos, hermanos, que el Señor está guiándonos como iglesia a mostrar amor a aquellos que por sí solos no pueden llegar al Señor. Recordemos, no pueden llegar por sí solos al Señor si nosotros no les ayudamos, si nosotros no les mostramos amor. Nadie se va a acercar a Cristo si es que nosotros no le mostramos nuestro amor. No basta hablarles del Evangelio, sino lo que es necesario es que le mostremos el amor de Dios a través de nosotros. Además, Dios nos amó siendo aún pecadores. En el pasaje principal, capítulo 5 de Romanos, vamos a leer los versos 7 al 8. Dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En el versículo 7, el apóstol Pablo plantea un caso hipotético, diciendo, pueda que alguien esté dispuesto a dar su vida por una buena persona. Aún así, es bien difícil que alguien quiera morir en lugar de otro. Eso no se ve en nuestras noticias de hoy en día. Es difícil. En cambio, lo que Cristo hace es distinto. ¿Por qué? Porque nosotros, siendo aún pecadores, siendo aún desobedientes, rebeldes, fuimos amados por Dios. Él nos amó a pesar de lo que éramos, incluso nos amó a pesar de lo que hacíamos. Cristo, aún así, aún con todo, dio su vida por amor a nosotros. Y es que el amor de Dios no depende de cuán dignos seamos de recibir amor, sino depende de su carácter, porque Dios es amor. Dios ama porque así es su forma de ser. Así es como Dios quiere que nosotros también amemos. Que amemos a las personas no porque se lo merezcan, no porque sea bueno o malo, sino porque amar
se volvió parte de nuestro carácter como discípulos de Cristo. Amar tiene que ver con nuestra forma de ser más que con la conducta de otros. Nuestro Señor Jesús nos dio un claro ejemplo. Cuando las multitudes lo seguían, aunque lo hacían por los milagros, lo hacían por el pan que les daba, el Señor Jesús, sabiendo todo esto, aún así, les daba de comer y los sanaba. Su amor no dependió de cómo actuaban los demás. Y aunque alguien no sea como nosotros queremos, aún así, amémosle. Ama a tu nuera, ama a tu tío, ama a quien crees que no lo merece, porque es así como Dios nos amó. Él no nos amó cuando éramos buenos, Él nos amó cuando éramos pecadores. El Señor Jesús quiere formar esa clase de amor en mí, pero también lo quiere hacer en tu vida. Y por ello nos va a probar. Él nos va a poner en situaciones difíciles en casa, con la pareja, con el trabajo, con los hijos, con personas difíciles. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que aprendamos a amarlas, aunque no lo merezcan. Así lo hizo Dios con nosotros. Y también Dios nos mostró su amor cuando éramos aún sus enemigos. Dice el versículo 10, estamos en Romanos 5, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. El amor de Dios transforma. El amor de Dios transforma cuando está en nuestro corazón, transforma a otros. Dice el texto que cuando éramos enemigos de Cristo, Él nos amó. No es que Dios se declaró nuestro enemigo, sino por el contrario. Cuando nosotros pecábamos, le ofendíamos a Dios, le afrentábamos. ¿Por qué? Por una simple razón, que Dios, por naturaleza, su forma de ser, Él es santo. El pecado es una ofensa para Él. Y cada vez que nosotros desobedecíamos, nos hacíamos enemigos de Dios. ¿Te das cuenta? Fuimos nosotros los que nos hicimos enemigos de Dios. Mas Él aún, siendo sus enemigos, Él nos amó. Y si Dios nos amó así, nosotros también estamos llamados a amar a nuestros enemigos. Y así nos lo enseñó nuestro Señor Jesús. Él dijo, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Podemos amar a pesar de la ofensa, a pesar del agravio, haciendo un bien a quien nos hace un mal. Si podemos, hermano, hermana, iglesia, si nosotros podemos amar de esta manera, estamos demostrando que Jesús es nuestro Señor. Y dice el pasaje de Mateo 6, que seremos como nuestro Padre que está en los cielos. Pero aquí hay una buena noticia, que el Espíritu Santo nos ayuda a amar a aquellos por quienes no sentimos amor. Estamos llegando a la parte final, amada iglesia. Así es como Dios nos amó. El amor de Dios transforma. Y cuando ese amor está en nuestro corazón y lo esparcimos y lo mostramos, también transforma nuestro entorno. El amor de Dios crea una respuesta. Cuando comprendemos que nos amó y su forma, el cómo nos demostró ese amor, buscaremos amar como Dios lo hizo. No se trata de lo que los demás estén pasando, si sus problemas son grandes, fuertes o pequeños. No se trata de eso. Tampoco se trata de que si los demás son dignos o no lo son. Así como el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, Dios nos llama a derramar ese amor en los que están a nuestro alrededor. Si hay algo que cambia la vida de una persona, no son nuestros juicios, tampoco son nuestras reglas, sino
cambia a una persona por el amor que yo le puedo mostrar. Que sea nuestro amor el que transforme a la gente, al esposo. Dejemos que sea nuestro amor lo que cambie el entorno en nuestra familia. Amemos a la gente aún cuando veamos sus errores, sus defectos. Amémosla a pesar de sus faltas. Si somos capaces de hacer esto, amada iglesia, si somos capaces de hacer esto, nuestro amor cambiará, transformará a los que nos rodean, cambiará nuestras familias, incluso cambiará a los que están cerca de nosotros. La gente cambia por el amor de Dios. Cuando ese amor es reflejado en ti y en mí, amemos para mostrar el amor de Dios. Y para mostrar ese amor necesitamos estar cerca de la fuente. Y esa fuente es Dios mismo. Cuando doblamos nuestras rodillas, cuando fortalecemos nuestra relación con Dios, brotará amor. Y ese amor será práctico. Se mostrará en la paciencia. Se mostrará en el perdón. Se mostrará al dar oportunidades. Ese es el amor que Dios nos mostró. Él nos amó cuando éramos débiles, cuando éramos aún pecadores y cuando aún éramos sus enemigos. Quiero cerrar haciendo una invitación para todos nuestros amigos que por primera vez se conectan a esta transmisión. Y la invitación es la siguiente: que tú puedas también recibir ese amor transformador de Dios. Cristo ha mostrado su amor y lo hizo a través de la cruz para cambiar mi condición, tu condición. Nuestra condición lejos de Dios es una condición de condenación. Si estamos lejos de Cristo, la ira de Dios caerá sobre nosotros. El pecado traerá sus consecuencias. Estaremos en un estado lejos de Dios. Pero todo eso, Cristo ya lo pagó. Y esa es la buena noticia. Todo eso Cristo ya lo cambió. ¿Y cómo puedes recibir todos esos beneficios que Cristo logró para ti en la cruz? Cuando tú le recibes como tu Señor y tu Salvador. Cuando con un corazón sensible, dolido, arrepentido, le dices: Señor, necesito que transformes mi vida. Necesito, yo quiero. He hecho muchos esfuerzos, intentos, con tal de estar bien contigo, pero nada cambia mi vida, nada cambia mi familia. Necesito que tú transformes mi vida. Cuando tú haces eso, entonces dejas que Cristo haga todo lo demás. Él te transforma. Él te va a presentar como justo delante de Dios, santo. Vas a ser libre. Todo esto Cristo lo ganó por ti en la cruz, hace más de 2000 años. Él tomó las consecuencias de tu pecado, de mi pecado, para reconciliarnos con Dios. De esa forma Él nos mostró el gran amor que nos tenía. Por eso dice: de tal manera Dios amó al mundo, que Dios dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la invitación, a que tú puedas entregarle tu vida al Señor Jesús y lo hagas también tu Salvador. Y si es tu decisión en esta mañana la que quieres tomar, acompáñame a hacer esta oración. Repite conmigo: Señor Jesús, en esta mañana necesito de tu amor transformador. Todo lo has cambiado, todo lo has hecho nuevo para mí. Ahora todo está al alcance, solo si yo pongo mi confianza en Cristo. Y eso es lo que quiero hacer en esta mañana. Quiero confiar en Jesús, mi Señor, como el Salvador de mi vida. Creo en su sacrificio, que basta, es suficiente para salvarme. Yo reconozco que por mis buenas obras no puedo ser salvo, sino solo con el sacrificio de Cristo. Y eso me mueve en esta mañana a arrepentirme de mis pecados. Eso me mueve a dejar atrás mi vida pasada. Y quiero, Señor Jesús, confesarte como el Salvador de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Transfórmame, cámbiame, dame esa vida nueva.
transforma mi familia y haz que yo pueda seguir tus pisadas. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Si has hecho esa oración, bienvenido. Ahora eres parte de la familia de Dios y parte también de la familia de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Y quiero también hacer una invitación, iglesia. La invitación es la siguiente. Sigue mostrando el amor de Cristo. No te canses, amada iglesia. Estas últimas semanas han sido semanas de amar, de dar. Se han estado repartiendo víveres en las zonas. Se han estado compartiendo acerca del amor de Cristo. Sigue mostrando ese amor, pero a ese amor añade lo que hoy has aprendido. Amemos a pesar de la debilidad de otros. Amemos aun cuando veamos malas actitudes en otros. No amemos por si alguien es bueno o porque si alguien es malo. Que el amor dependa no de ellos, sino de nuestro carácter, de nuestras formas de ser como seguidores de Cristo. Mostremos ese amor. Amemos a pesar de las faltas, a pesar de los errores que los que están a nuestro lado cometen. Amemos, pero también amemos aún a nuestros enemigos, porque así nos amó el Señor Jesús. Iglesia, que esta semana podamos mostrar el amor de Cristo. Y estoy muy seguro que Dios pondrá ocasión para ello. Que Dios te bendiga, amada iglesia. Que Dios te bendiga.